Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a la sesión del día de hoy. Vamos a hablar ya sobre los armatures en los bones. Bueno, en el video anterior, de alguna forma nos la arreglamos para hacer un rig de una pelota que rebota en 2D usando empties. Ahora vamos a crear ese mismo rig, excepto que lo haremos usando armatures. ¿Pero por qué? ¿Por qué esforzarnos a hacer esta cosa? Pues para ser honestos, todo rig debería hacerse usando armatures. Pero lo que estoy haciendo aquí es tratando de sentar unas bases, y ya que las armatures era un tema largo y complejo, quise empezar por los constraints, drivers and parents. Así que para empezar les hablaré de las ventajas de usar armatures y por qué las quisiéramos usar cuando hacemos rigs. Blender tiene un modificador llamado armatures que te permite deformar mallas con algo que se llama bones. Y Blender no tiene tal modificador cuando se trata de empties múltiples. Esto no se entiende muy bien para el hecho de una pelota que rebota en 2D, pero es muy importante cuando empecemos a hacer rigging de personajes con deformaciones en mallas continuas. Otra razón importante para usar armatures es que ellas nos dan mejor control sobre los espacios de transformación de nuestros controles o en los sistemas que ya fueron rigueados. Quizá la razón más importante de riguear con armatures es que hay unas constraints importantes que solo están disponibles para los bones. Pues la sesión pasada vimos una constraint muy sencilla, que era la constraint de mantener volumen, pero constraints como las cinemáticas inversas solo están disponibles para los bones. Cuando estamos ya trabajando en producción de animación, siempre se nos obliga a usar bones por dos aspectos muy importantes, que no se aplica pues generalmente cuando estás rigueando una escena sencilla de un solo personaje. Cuando se trata de escenas de estudio en las cuales se usan muchas escenas para un mismo personaje, es muy importante. El primer aspecto es que Blender almacena la data en algo que se llama actions. Cuando animas un objeto, ese objeto obtiene una acción o un action que se almacena en su data de animación. Desafortunadamente, si tienes 50 controles para tus rigs, que son todos objetos separados, eso significaría que vas a tener 50 actions separadas cuando las animes. Eso, pues aparte que sería una pesadilla a la hora de organizarlos, haría una animación inútil para el sistema de Blender. Si usas una armature, por otro lado, toda la armature tendría una sola action. La segunda razón orientada a este tema de la producción para usar los armatures es que los armatures son el único tipo de objetos en Blender que puedes manipular completamente si lo linkeas de escena en escena. Es decir, si planeas utilizar, por ejemplo, el mismo rig en múltiples escenas, esto funcionaría. Esta parte es bien importante, ya que pues, no quisieras tener 50 copias del mismo rig en 50 escenas diferentes. Sería mejor si tienes las escenas y todas las escenas hacen referencia al mismo rig y pones diferentes animaciones en cada escena. A través de los armatures es la única forma que podrías hacer esto en Blender. Los armatures son una cosa extraña. Son objetos que en su interior tienen algo que se llama bones o huesos. Y estos bones son una cosa en medio de vértices y en medio de empties. Los bones pueden ser editados de una forma similar a los vértices, mallas, etc. Y pueden ser posados de una forma similar a los objetos, a los empties. Bueno, en conclusión son confusos, pero lo que vamos a hacer en este video es tratar de utilizarlos y entenderlos mejor. Para empezar vamos a añadir un armature. Shift A, armature. De entrada, un armature inicia con un hueso o un bone. Para editar el armature y añadir más bones, tenemos que entrar al modo de edición. Hacemos clic en Tab, Edit Mode, y podemos jalar el vértice, perdón, la parte superior del bone como si fuese un vértice.
También podemos añadir la parte inferior y moverlo como si fuese otro vértice. Incluso podemos seleccionar todo el bond y moverlo. Pero en el modo edición, los bonds son catalogados por la locación del punto final. En el modo edición podríamos añadir más bonds haciendo clic en Shift A y con eso añadimos otro bond. En conclusión, en el modo edición es donde añadimos o quitamos bonds. Para usar estos bonds en animación necesitamos ir al modo Pose. Para hacer eso vamos con Control Tab. En el modo Pose ya los huesos no se comportarán más como vértices. Ahora se comportan más como empties. Y en vez de estar definidos por la posición del punto final, ahora se definen por las transformaciones. Vamos al modo Pose y por las transformaciones en Any. Podemos moverlos, podemos rotarlos y podemos escalarlos, como si fuese un empty. En el modo Pose también podemos hacer un bloqueo de las transformaciones y podemos añadir constraints. Como lo hacíamos en los objetos. En resumen, en Pose Mode, todo se convierte como objetos. Lo único que no podemos hacer en el Pose Mode es emparentar. Para poder emparentar bonds el uno con el otro, tenemos que ir al modo edición. Para ir al modo edición, Tab, modo edición, seleccionamos el hijo, después Control Shift el padre y Control P. Nótese que los bonds en el modo emparentamiento aparecen con dos ítems conectados y Keep Offset. Keep Offset es el emparentamiento normal que aprendimos, pues por ahora vamos a mantener el Keep Offset. Connected los mantenemos después. Nótese que cuando yo emparento no hay un efecto significativo en los bonds. Podemos moverlos libremente el uno respecto al otro. Pero si volvemos al modo Pose, entonces el emparentamiento ahora sí ya pasa. Te debes estar preguntando por qué el modo edición existe. Y bueno, la verdad eres bastante inteligente por preguntarte eso. Después de todo, ¿por qué no dejar que los usuarios añadan y emparenten huesos en el modo Pose? La principal razón del modo edición es determinar la posición de descanso, la posición default de los bonds. Así que, por ejemplo, cuando uno selecciona un bond, ¿sí? Aquí, podemos ver que todas las transformaciones están en 0, ¿sí? Y esta es la posición de descanso del bond. Y esta posición no es la posición de origen, ¿sí? Es decir, no necesariamente tiene el resto de posición. Miren, si yo salgo al Object Mode, perdón, si yo paso al Edit Mode, en el Edit Mode tenemos las otras posiciones realmente. Pero cuando paso al Pose es cuando tengo todas mis posiciones en 0. Esto es muy útil por varias cosas. Esto le permite al animador limpiar las transformaciones de los controles del rig sin preocuparse de colapsar todo o llevar todo el rig a la posición original, ¿sí? O sea, él puede limpiar transformaciones sin haber llevado el rig a la posición original. Ok, ese es un sobrepaso muy por encima de los armatures. Y con ese overview hecho, con ese sobrepaso hecho, vamos a hacer el rig de la pelota. El proceso va a ser realmente muy idéntico a como lo hicimos antes, solamente que vamos a estar muy concentrados en el Edit Mode y en el Pose Mode. Entonces vamos a enfocarnos muy bien en lo que son las diferencias. Vamos a abrir la pelota.
Lo primero que vamos a hacer es añadir un armature. Vamos a asegurarnos de que las transformaciones estén limpias y le vamos a cambiar el nombre del armature a rig. También lo que queremos hacer es ver la bola, ver el bone adentro de la bola. Podríamos cambiar el modo wireframe, pero hay una mejor forma. Muy bien, para activar el S-Ray simplemente voy a dejarlo aquí en Viewport Shading y voy a activar o desactivar el S-Ray. Cuando hacemos rig con Armature, queremos que el Armature se encargue de todo lo que se puede hacer adentro. Que toda la animación vaya a una sola acción. Eso significa que la bola sea rigueada por un solo control. Vamos a hacer un rig con una Armature ahora. Vamos al modo edición del Armature. Vamos a posicionar el rig para que haga un control de rodado. Es decir, vamos a ponerlo en la vista lateral derecha y vamos a mover la punta hacia la parte de acá. Y llamemos a este bone, lo vamos a llamar spin. Vamos a volver a voltear nuestra bola. Y vamos a ir al modo pose. Seleccionamos el hueso. Ahora vemos que mis transformaciones de rotación ahora tienen 4 componentes. Eso es porque los bones por defecto están representados por cuaternios. En este caso, uno más, que es el W. Los cuaternios tienen una enorme importancia cada vez que estamos hablando del mundo tridimensional. Lo explicaremos más tarde. Para rotación 2D, pues no vamos a utilizar este cuaternio, sino que vamos a utilizar el modo Euler. Vamos a hacer clic en este menú desplegable y vamos a escoger XYZ Euler o Euler. Ahora miremos cuál es el eje que vamos a aplicarle el spin. Muy posiblemente sea el Y. Efectivamente es el Y. Vamos a bloquear los otros dos ejes, junto con las otras transformaciones. Ahora tenemos que añadir la bola al spin bone, ¿sí? al hueso de spin. Seleccionemos la bola. Y Shift para seleccionar el hueso. Y Control P para emparentar. Cuando aparece el pop-up o la ventana flotante, pues cambiaron bastante las cosas. ¿Recuerdas cuando estábamos emparentando objetos en el video anterior? Teníamos solo un ítem. Bueno, aquí ya el menú se amplió bastante. Cuando estamos emparentando un objeto o un bone, hay muchas formas de hacerlo. Voy a explicarte 2 de estas formas por ahora. El primer ítem de la lista es objeto. Es que vamos a emparentar la bola al armature object, ¿sí? Al objeto armature, no al hueso. Si hacemos eso, cuando la bola se mueva completamente respecto al objeto armature, pero no si movemos el hueso. Eso no es lo que queremos. El penúltimo ítem es lo que queremos. Es lo que queremos porque es como emparentamos la bola al hueso que tenemos adentro. Así que seleccionemos Bone. Si movemos el hueso, la bola también se moverá. Obviamente en el modo Pose. ¿Lo ven? La bola también se está moviendo. Ahora vamos a crear el contour spin, es decir, esa contraanimación que veíamos anteriormente. Vamos al modo edición del Armature otra vez. Vamos a seleccionar el spin, ¿sí? El rig, y le vamos a dar para duplicarlo con Shift D para duplicar. Vamos a moverlo a la derecha para que no nos confundamos con las dos.
Si aprieto control, él se mueve horizontalmente sobre el snap, como hemos visto. Después lo vamos a mover. Vamos a cambiarle de nombre y le vamos a poner NCH Counter Spin. Y a la anterior, como dijimos, perdón, le vamos a poner spin. Ese NCH Counter Spin no es más que la forma de diferenciarlo a nivel de producción. Vamos a mirarlos desde arriba y los vamos a hacer un poquito más pequeños. Y ahora los voy a emparentar. Finalmente voy a crear el controlador, el hueso, que va a ser mi controlador principal. Recuerden que debemos estar en Edit Mode, Shift A para crear mi controlador principal. Y lo voy a bajar hasta la parte de más abajo. La idea es que con este controlador voy a aplicar el Squash and Stretch y la locación. La voy a posicionar en el centro de la pelota. Lo voy a cambiar a principal, o en inglés de una vez main, y lo voy a emparentar con el MCH. Ahora vamos de nuevo al Pose Mode, porque vamos a bloquear, a hacer un lock sobre las transformaciones y añadir algunos constraints. Voy a añadir aquí una constraint llamada Maintain Volume, ¿sí? La de mantener volumen, la misma que vimos en el video pasado. Una de las cosas chéveres de los bones es que en su eje más largo, ese que está entre los puntos inicial y final, es donde está el eje Y local. Entonces sabemos que ya sabríamos cuál sería el eje que quisiéramos mantener libre para el Squash and Stretch. Pero lo que acabo de hacer realmente está mal, porque los bones no son constraints. Entonces, yo añadir este constraint aquí no es. Para eso hay una nueva pestaña que se llama Bone Constraints. Allí voy, selecciono el constraint y busco el que se dice mantener volumen. Ahora sí vamos a configurarlo. El eje Y ya está listo. No tenemos que hacer nada. Vamos a bloquear el eje X y el eje Z. Si hacemos un scale en el bone, ya debe pasar el Squash and Stretch. Ahora vamos a bloquear el resto de los ejes. Lo primero es en el eje Z. Lo otro es ponerlo en el Euler XYZ. Y si lo muevo o lo roto, también rota la pelota. Voy a bloquear la rotación en los otros ejes.
Vamos a seleccionar el control principal y lo vamos a rotar a la derecha. Noten que la pelota gira, pero también gira el control spin. Rotamos en Z en el negativo. Ahora seleccionemos el control spin y rotémoslo a la derecha. Y noten que gira en el eje Y, pero positivo. El anterior era negativo y este en positivo. Eso está muy raro. ¿Qué estará pasando? Me devuelvo y me devuelvo. Lo que está pasando es que la rotación de los huesos se llevan a cabo en el eje local del hueso. El eje local del hueso está definido en la posición original del Edit Mode. Eso quiere decir que vamos a hacer un drive para que en el Control Spin, que gira en la posición Y, con la posición Z del principal, ¿sí? Tal cual hicimos en el video anterior. Eso también quiere decir que la misma posición de rotación es positiva en uno y negativa en el otro. Tal cual como pasó en el ejercicio anterior. Solo que en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan que poníamos menos bar? En este no habrá necesidad, porque ya uno es positivo y el otro es negativo. Vamos a seleccionar el driver donde lo vamos a poner siempre en el modo pose. Es decir, en este. Voy a ir al rotación Y y voy a añadir un driver. Con los empties, nosotros especificamos aquí el objeto. Con los bones tenemos que especificar tanto el armature como el bone. Y por último, el nombre del bone por sí. Eso es porque diferentes armatures pueden contener diferentes bones. Diferentes bones con el mismo nombre. Es decir, el mismo bone no es único. Le tenemos que decir a Blender cuál hueso de cuál armature estamos hablando. Primero tenemos que especificar el nombre del armature, que se llama read, y después el nombre del bone en el siguiente. También le tenemos que decir que en este caso vamos a utilizar el transform space. Por ahora solo acéptame esto, que vamos a utilizar eso. El resto del ajuste del driver es igual a como vimos en el video anterior. En este caso sería el Z rotation y la expresión sería bar. Vamos a actualizar las dependencias. Ahora vamos a intentarlo. Seleccionamos. Y algo está pasando. Lo que tenemos que hacer es volver el control speed a su posición original. Para eso tenemos que ir al modo edición y devolverlo a la posición original. Muy bien, por último, vamos a ponerlo todo. Vamos a corregir algo que habíamos puesto y no se estaba moviendo bien. Vamos a corregir este driver, edit driver, y lo vamos a poner en Y rotation. Update. Vamos a venir y ahora sí ya tenemos un spin muy bien. Si yo seleccionara el otro, lo que va a hacer es que va a hacer el counter spin y lo va a hacer muy bien también. Es decir, puedo tener este y al seleccionar el de adentro puedo tener el counter spin sin problemas. Todavía hay un par de cosas que podemos mejorar. Una de las cosas sería mover el main control a la base de la bola. Esto puede ser una buena idea debido a que la pelota va a hacer un squash and stretch en el piso, ¿sí? No en la mitad, sino en el piso. Vamos al modo edición y vamos a mover
a la base de la pelota. En el Edit Mode no te debes preocupar de arrastrar al hijo. Ahora, cuando lo escales va a ser un squash desde el piso. Esto le va a reducir trabajo al animador, puesto que antes le tendría que hacer el escalado y además el movimiento. Otra cosa que podemos hacer es hacer los controles un poco más bonitos. Pero para ello debemos hacer unas primitivas, y estas primitivas pues las hacemos por aparte y luego cambiamos la forma de cada uno de los bones. Por ejemplo, si yo añadiera una cabeza de mono a la escena, ¿sí? Añado esta cabeza. Yo podría decirle al sistema que me copie el bone a esta cabeza. En las propiedades del hueso y busco el custom shape, es decir, a qué se me va a parecer. Aquí. Selecciono y selecciono en este caso el monkey. Ahora el hueso se parece al mono, pero eso no parece muy útil. Lo que les quiero mostrar es que tú podrías crear formas que te cambien la apariencia del bone y con ello hacerlo un poco más amigable a la hora. ¿Sí? Voy a borrar entonces la cabeza de mono. Y yo podría entonces crear algunas primitivas. Por ejemplo, en curvas puedo trazar algunos círculos, por ejemplo. Que me permitieran a mí darle una mejor apariencia. Y decir, por ejemplo, que ese controlador a partir de ahora va a ser este circulito. O cualquier otra nomenclatura que yo le quiera dar. De nuevo entonces selecciono el hueso. Al hueso le voy a dar un custom shape. Y ese custom shape sería este círculo. Y con eso yo ya le estoy diciendo a mi sistema que por favor me lo cambie. Si yo cambio esto, pues va a ser igual, etc. Más adelante vamos a ver un poco más sobre esto y cómo esos elementos me van a dar. Por ahora tengo una pelota que tiene un buen sistema de squash and stretch y además me permite moverme libremente.